Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos entonces los que están hoy día participando en esta capacitación. Y como dijimos, esta es la segunda parte de un capítulo que para nosotros es de mucha importancia, cuáles son los síndromes geriátricos y, ¿no es cierto?, la que sigue. Bueno, ahí están los miembros de este programa, ¿no es cierto?, que participamos en la presentación. La doctora Santander, jefa de división, Bárbara Leighton, nuestra jefa de departamento, René y Carla, que ustedes ya los conocen. ¿Y quién habla? La que viene. Bueno, vamos a hacer un recordatorio entonces. Dijimos la siguiente. Dijimos que los síndromes geriátricos eran muy importantes reconocerlos, porque entre otras cosas, muchas veces son la única expresión de lo que algo podría estar ocurriendo con una persona mayor, ya sea un cuadro agudo, ya sea una descompensación, ¿no es cierto? Y que no se expresa en la manera clínica como lo puede ser una persona más joven, pero que sí se expresa a través de un síndrome geriátrico. Y que estos síndromes geriátricos, dijimos, cuando se hacen presentes, ¿no es cierto?, hacen que las personas mayores se hagan aún más frágiles, y ahí es cuando se produce, ¿no es cierto?, un verdadero círculo vicioso, porque dijimos que las personas mayores frágiles son las que hacen más síndromes geriátricos, y que cuando aparece el síndrome geriátrico se hacen más frágiles. Entonces se produce ahí un círculo vicioso. Y por eso que es muy importante conocerlos para detectarlos a tiempo. Y dijimos también que los síndromes geriátricos, si no se tratan, si no se detectan, pueden llevar a causar una discapacidad, una dependencia o incluso, ¿no es cierto?, un evento fatal, ¿no es cierto?, si es que no intervenimos a tiempo. La que viene. Bueno, dijimos que en general había muchos síndromes geriátricos, pero siempre hablamos clásicamente de los 10 grandes síndromes geriátricos, o los gigantes de la geriatría, como le dicen los norteamericanos, y nosotros hablamos habitualmente de los 10 grandes síndromes. No son 10, son muchos más, pero estos son los 10 que nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, en cuenta, porque son los más frecuentes y son los que tienen mayor incidencia sobre la fragilidad y sobre la discapacidad. Entonces tenemos las caídas frecuentes, que fue tema de la clase pasada. Tenemos los trastornos de la marcha, tenemos el inmovilismo o dismovilismo, ¿no?, que se refieren a lo mismo, sabiendo que son distintos. El dismovilismo es una dificultad para moverse, y el inmovilismo es cuando la persona prácticamente está postrada, no se mueve. La incontinencia, la que viene. Los trastornos sensoriales, los trastornos cognitivos, los trastornos del ánimo y la polifarmacia o iatrogenia, porque estos dos términos están ligados. Se supone que al haber una polifarmacia, o sea, mucho consumo de fármacos, va a haber más posibilidad de una iatrogenia, que es un daño que se produce, ¿no es cierto?, por efecto de los medicamentos. La siguiente. Y los dos últimos síndromes dentro de los 10 grandes conocidos tenemos los trastornos de la deglución y los trastornos de la nutrición. La que viene. Y dijimos que habían dos situaciones que para algunos especialistas, ¿no es cierto?, los consideran como síndromes geriátricos también, pero que serían una especie de suprasíndromes geriátricos, porque la verdad, ¿no es cierto?, es que son, como quien dijera, el resumen de varios síndromes. Uno de ellos es la sarcopenia, ¿no es cierto?, y la fragilidad. Y también dijimos que para otros especialistas, ¿no es cierto?, la sarcopenia es el sustrato, por así decir, orgánico o biológico de la fragilidad. Probablemente podríamos discutirlo en una clase más próxima, pero se los menciono porque es una situación muy estratégica en las personas mayores, ¿no es cierto? La situación de sarcopenia, que dijimos era una pérdida de masa muscular, y eso, como le decíamos, era el sustrato que va a provocar una fragilidad, entre otras cosas.
La fragilidad puede ser producida por la sarcopenia directamente, como también por los síndromes geriátricos. Bueno, vamos a ir resumiendo cada uno de los síndromes geriátricos. La siguiente. Bueno, dijimos que ya la caída frecuente fue vista en la clase anterior y en esa oportunidad decíamos que la caída frecuente se considera como el gran síndrome de la geriatría, o sea, dentro de estos 10 es quizás el más clásico, no es el más frecuente. Afortunadamente, la caída frecuente no se da en la mayoría de las personas mayores, se habla que se da alrededor de un 10 a un 30%. Pero sin embargo, a pesar de no ser el más frecuente, es quizás el síndrome más dramático porque una caída puede producir directamente, ¿no es cierto?, un traumatismo, ya sea de partes blandas o de partes duras, como los huesos, un traumatismo craneano y puede provocar incluso, ¿no es cierto?, un desenlace fatal en el mismo momento de la caída. Entonces, la caída frecuente es el gran síndrome de la geriatría por el tremendo impacto que puede tener, ¿no es cierto?, en sus consecuencias. Y decíamos que las caídas frecuentes pueden ser, ¿no es cierto?, a causa de trastornos o alteraciones dentro de la misma persona mayor, ¿no? Y eso eran las causas intrínsecas, ¿no es cierto? Qué sé yo, fallas de la visión, trastornos musculares, trastornos articulares, debilidad, todas esas cosas que son propias de la persona mayor se le llama causas intrínsecas y que pueden provocar un síndrome de caída frecuente. Pero también se daban, ¿no es cierto?, caídas por causas externas del medio ambiente. Y esas, dijimos, eran las causas extrínsecas, o sea, mala disposición del suelo, suelo resbaladizo, poca iluminación, falta de pasamano de la escalera, alfombras sueltas, bueno, todas esas cosas del medio ambiente que también inciden en las caídas. Y también decíamos que la mayoría de las veces la caída se produce por la combinación de factores intrínsecos relacionados con la persona mayor más factores ambientales. Y por eso que es muy importante que los cuidadores entonces sepan detectar o por lo menos prevenir las consecuencias extrínsecas, aquellas que se dan por alteración en el medio ambiente y que hay que prevenir. Eso fue en grandes rasgos, ¿no es cierto?, lo que hablamos la semana pasada. La siguiente, trastornos de la marcha. Los trastornos de la marcha son otro síndrome geriátrico y que está muy relacionado con el síndrome anterior, con el síndrome de caída frecuente. Porque claro, un trastorno de la marcha va a producir indudablemente mayor posibilidad de tener caída. Y de hecho, para algunos especialistas, cuando hablan de síndrome de la marcha, también hablan de caída frecuente, o sea, como un solo gran síndrome. Le llaman trastornos de la marcha y caídas, pero a veces mejor separar. Bueno, el trastorno de la marcha, como su nombre lo dice, se refiere a cualquier alteración que la persona tenga para poder deambular. Y estas tienen una multiplicidad de causas que van desde la simple falla de la visión, y por lo tanto la persona tiene, ¿no es cierto?, dificultad para moverse, camina con temor, puede ser por alteraciones esqueléticas, ¿no?, alteraciones en los huesitos, las articulaciones, en los músculos, alteraciones neurológicas, ¿no?, secuelas neurológicas de enfermedades, ¿no es cierto?, muy conocidas ya, como por ejemplo el Parkinson, accidentes vasculares, secuelas de accidentes vasculares, causas cardíacas, ¿no?, personas que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen dificultad para respirar, se ahogan cuando caminan, ¿no es cierto?, hacen una disnea que llamamos, y eso hace que la persona se enlentece y también tiene, ¿no es cierto?, un trastorno de la marcha y tienen una marcha más débil, más inestable. Y también tenemos causas ortopédicas. En las causas ortopédicas nos referimos a situaciones que se dan fundamentalmente en los pies. Personas mayores que tienen pie plano, que tienen hallux valgus, que tienen genitus valgus, que son, ¿no es cierto?, estas rodillitas que las tienen muy juntas, o los pies muy separados, ¿no es cierto? Mala calidad de los zapatos, a veces la falta de una plantilla correctora en los zapatos. Bueno, todas esas son causas ortopédicas que también nos llevan a tener trastornos de marcha y por lo tanto caídas.
Y de allí que es muy importante entonces que los cuidadores siempre revisen los pies de sus pacientes, revisen si tienen algún dolor localizado, si tienen alguna herida en los pies, en los dedos, ¿no es cierto? O ver el tema de los zapatos y preguntar a la familia si tiene alteraciones ortopédicas, es decir, pie plano o juanete, que le llaman también las personas. Bueno, todas esas cosas van a provocar entonces un trastorno de la marcha, que significa simplemente una dificultad para poder caminar con seguridad, ¿no es cierto?, y con paso seguro. La siguiente, el tercer síndrome geriátrico conocido es la incontinencia. En general, cuando uno habla de incontinencia, tenemos que reconocer de que nos estamos refiriendo a dos incontinencias. Tiene que ver con la incontinencia urinaria, ¿no?, que es la más conocida, que es la más frecuente, pero también incluye a la incontinencia fecal, ¿no?, es decir, cuando no hay control de las deposiciones. Afortunadamente, la mayoría de las veces es por incontinencia urinaria, porque la incontinencia fecal generalmente, la mayoría de las veces, obedece a trastornos neurológicos mucho más complicados, más complejos, y que no se pueden resolver, ¿no es cierto?, como el caso de las incontinencias urinarias. Así que cuando uno habla de incontinencia en las personas mayores, la inmensa mayoría de los casos nos estamos refiriendo casi exclusivamente a las incontinencias urinarias, pero como les decía, tiene que también que considerarse que aquí se incluyen las incontinencias fecales. Y en algunas personas mayores, sobre todo aquellos que han tenido muchas secuelas neurológicas o una demencia muy avanzada, se dan las dos incontinencias juntas. Bueno, la incontinencia urinaria, que es simplemente la pérdida involuntaria de la orina, la pérdida involuntaria, se debe a una multiplicidad de factores, pero dentro de las más frecuentes tenemos fallas neurológicas, como decíamos, vejiga neurogénica, que le llamamos en el caso de los diabéticos, ¿no es cierto?, una pérdida del control de la vejiga, causas cognitivas mentales, ¿no?, como en el caso de la demencia, cualquiera de esos tipos, las personas pierden el control de la orina. También puede ser por causas locales a nivel del aparato urinario, como el caso de los prolapsos, ¿no?, los prolapsos uterinos o vesicales, que se dan muy frecuentemente en la mujer, sobre todo. También cuando hay ciertos obstáculos a la salida de la orina y por lo tanto se llena la vejiga y se rebalsa, como es el caso de una masa por deposiciones fecales, que es lo que nosotros llamamos el fecaloma, que es una masa de deposiciones, sobre todo las personas muy estíticas, y también, ¿no es cierto?, cuando ya llevan varios días sin obrar y se produce esta masa fecal o fecaloma, también se puede producir una incontinencia, ¿no es cierto?, por rebalse. Y obviamente que también tenemos el uso de los diuréticos, que es muy habitual que las mismas personas mayores incluso, ¿no es cierto?, informan que cuando toman diuréticos no van muy seguido al baño y que muchas veces no alcanzan a llegar. Y eso es, entre paréntesis, una de las causas más frecuentes por las cuales las personas mayores, sobre todo las mujeres, no les gusta tomar diuréticos porque tienen este problema, ¿no?, de que después tienen dificultad para retener la orina. Bueno, la incontinencia puede deberse a una multiplicidad de factores y lo importante es que cuando aparece en una persona que nunca la ha tenido antes, hay que estar advertidos de que puede estar produciéndose alguna condición local que la mayoría de las veces, dijimos, puede ser incluso una simple infección urinaria cuyo único síntoma es una incontinencia. Es decir, las infecciones urinarias en las personas mayores a veces no produce fiebre, a veces no produce dolor para orinar, tampoco, ¿no es cierto?, esta sensación de ir al baño y no poder hacer, que es lo que se llama tenesmo. Es decir, las personas mayores muchas veces no tienen los síntomas clásicos de la infección urinaria, pero sí pueden tener una incontinencia o, deseamos, en algún momento dijimos también, un delirium, un delirium que es una confusión mental, ¿no es cierto?, que puede producirse por una infección urinaria. Lo siguiente, los trastornos sensoriales. Ese es el otro grupo de síndromes geriátricos y aquí se incluyen, la verdad es que se incluyen cualquier tipo de trastorno sensorial, es decir, puede ser la falla de la visión, de la audición, como las más frecuentes,
pero también los trastornos sensoriales podrían incluir los trastornos del gusto, por ejemplo, ¿no? Dificultad para sentir el sabor de las comidas o del olfato, que también se da en las personas mayores. Pero cuando hablamos de trastornos sensoriales, generalmente nos estamos refiriendo fundamentalmente a los trastornos de la visión y de la audición, cualquiera de los dos, y que a veces en las personas mayores se dan justamente las dos condiciones al mismo tiempo, es decir, una falla de la visión, que para el caso de que esta es por el simple envejecimiento, hablamos, ¿no es cierto?, de una presbicia. Es decir, la presbicia que se da a las personas mayores, que es por envejecimiento, ¿no es cierto?, del globo ocular, y se produce entonces esta dificultad para ver, ¿no es cierto?, de las letras más pequeñas, y por eso que las personas mayores incluso se alejan un poco de, de lo que están leyendo para poder definir, ¿no es cierto?, las letras que ellos las ven como demasiado juntas. Esa es la presbicia, pero también aquí se incluye cualquier alteración de la visión, ya sea por fallas, ¿no es cierto?, de la retina, por el caso de la retinopatía diabética, o cualquier otra causa que haga perder la visión, que está considerada como un síndrome geriátrico. Y en el caso de la audición, ¿no es cierto?, también se produce muy frecuentemente en las personas mayores una pérdida, ¿no es cierto?, de la discriminación auditiva, es decir, no escuchan bien, ellos saben que le están hablando, escuchan que hay palabras, pero no pueden distinguir exactamente lo que se les dice, y eso cuando es a causa del envejecimiento del oído se habla de una presbiacusia, pero al igual que en la falla de la visión, puede ser de cualquier tipo, ¿no es cierto?, la causa que está produciendo una pérdida de la audición. Entonces, los trastornos sensoriales se refieren fundamentalmente a fallas de la visión y de la audición. Y aquí es muy importante que estas dos situaciones, ¿no es cierto?, reconocer de que pueden ser compensadas, es decir, para el caso de la falla de la visión, hay que asegurar que la persona mayor cuente con sus lentes apropiados o que use lentes. Muchas veces no tienen lentes porque no han ido al oculista, pero también muchas veces ya tiene lentes, pero esto hay que ir ajustándolo en el tiempo. Lo mismo pasa con los audífonos. Las personas mayores, por lo general, rechazan el uso de audífonos porque sienten ruidos molestos, sienten que, no, si bien es cierto que escuchan más fuerte, pero también eso mismo les molesta, y, ¿no es cierto?, cuesta mucho a veces a las personas mayores adaptarse al uso de los audífonos, y esa es la razón por la cual hay un porcentaje muy alto de personas mayores que no usan los audífonos, los usan y rápidamente, ¿no es cierto?, dejan de usarlos. Por eso es muy importante educar a las personas mayores que los audífonos, ¿no es cierto?, toman tiempo, que se vayan acostumbrando y que por último lo usen, ¿no es cierto?, en situaciones que son importantes que lo estén usando. Por ejemplo, cuando salen a la calle para poder escuchar, ¿no es cierto?, los autos, las bocinas, o cuando están en una conversación familiar para poder integrarse a esta misma conversación. Bueno, lo otro importante que tienen estas dos situaciones, fallas severas de la visión y de la audición, es que cuando no se pueden compensar, porque ya los lentes no sirven o porque ya los audífonos no sirven, si no ayudamos al paciente, ¿no es cierto?, a integrarlo a grupos, ¿no es cierto?, familiares o de pares cuando viven en residencia, ¿no es cierto?, en las casas de reposo, se van deprimiendo, se van aislando, y eso puede incluso a la larga facilitar, ¿no es cierto?, los fallos cognitivos, fallos de memoria, y que muchas veces se pueden dar por este aislamiento o deprivación, ¿no es cierto?, afectiva o sensorial. La siguiente, los trastornos cognitivos, ¿no? Decíamos ya en la clase anterior, una pregunta que hubo por ahí, que los trastornos cognitivos se refieren, ¿no es cierto?, a cualquiera de los trastornos que forman parte del intelecto, ¿no?, de la capacidad intelectual. Decíamos que la capacidad intelectual o funciones intelectuales superiores son muchas, ¿no? Son alrededor de 10 funciones superiores. La memoria, el lenguaje, la orientación, la abstracción, el razonamiento, el juicio, etc. Todas esas son partes de la función cognitiva. Sin embargo, cuando hablamos de síndrome geriátrico, la inmensa mayoría de las veces nos estamos refiriendo prácticamente a una de esas funciones, quizás la más dramática para la persona que la padece, como es
la pérdida de la memoria. Pero hay que tener la precaución de, ¿no es cierto?, estar advertido que la pérdida de la memoria muchas veces no es una demencia, o sea, a la inversa. No todas las pérdidas de la memoria son una demencia. Hay pérdidas de la memoria que se dan fundamentalmente por una depresión severa, por ejemplo, o muchas veces por una falla, o más bien por una falta de algunas vitaminas, por ejemplo, vitamina B12, y muchas veces, como decíamos hace un rato, también puede ser por una hipoacusia severa y que la gente confunde porque la persona no escucha lo que se le pregunta, lo que se le habla, y entonces se confunde con una demencia. Entonces, los trastornos cognitivos pueden ser cualquiera de estas cosas y fundamentalmente, ¿no es cierto?, entender que no todos los trastornos cognitivos son demencia. Y que al contrario, la obligación que tienen los equipos de salud y también de los cuidadores es que cuando esto aparece en poco tiempo, ¿no es cierto?, estar advertido de que no todos los trastornos cognitivos se dan porque simplemente la persona está envejeciendo, sino que puede tener causas reversibles que se pueden mejorar. Y en el peor de los casos, cuando ya vemos que no es ninguna de las causas que hemos visto, entonces asume de que estamos realmente frente a una demencia y que ya sería irreversible. Lo que viene, los trastornos del ánimo. Algo parecido con lo anterior, hay que reconocer que los trastornos del ánimo, ¿no es cierto?, que es la falta de interés, la falta de participación, ¿no es cierto?, el decaimiento, la anedonia, que se llama que es la falta de interés, la falta de participación. Bueno, todos esos son trastornos del ánimo, pero no todos los trastornos del ánimo son depresión. Una de las causas más frecuentes, probablemente, y la más importante, es la depresión, pero no todo, ¿no es cierto?, no toda falla en el ánimo hay que considerarla como una depresión. Y hay que buscar también, ¿no es cierto?, qué otra cosa pudiera estar produciendo este trastorno de ánimo, ¿no es cierto?, que parece ser una depresión, y ahí tenemos causas muy frecuentes, muy habituales, como son una anemia, ¿no es cierto?, una falla renal, una falla hepática, el hipotiroidismo, ¿no?, que es la falla, ¿no es cierto?, de la glándula tiroides, sobre todo esas personas mayores, que es muy frecuente verlas, que consumen medicamentos para la tiroides, ¿no es cierto?, la levotiroxina, el Eutirox, que se llama, y que muchas veces no dejan de consumir estos medicamentos o no han revisado la dosis, están mucho tiempo tomando la misma dosis, entonces de pronto notamos que empieza la persona a decaerse y uno asume a veces de que es una depresión, pero no es una depresión, sino que es una falta de ánimo, pero secundaria a una enfermedad en este caso. Por lo tanto, cualquier trastorno del ánimo que presenta una persona mayor, no hay que pensar, uno, de que siempre es una depresión, y tampoco pensar que es parte normal del envejecimiento, sino que siempre hay que buscar una causa que pudiera estar provocando. La que viene, la polifarmacia. La polifarmacia significa simplemente el consumo de varios medicamentos simultáneamente. Algunos autores hablan de más de 3 medicamentos, otros hablan más de 5. Hay diferentes definiciones, pero aquí lo importante es tener el sentido común, el criterio que llamamos nosotros, de pensar que a veces basta un solo fármaco, ¿no?, que ya puede producir un efecto colateral. Ahora, si consume más de 2 o 3, con mayor razón. Así que por eso que es importante hablar, ¿no es cierto?, también de iatrogenia. Y para muchos autores, polifarmacia y iatrogenia serían un solo síndrome. La diferencia está que polifarmacia se refiere a varios fármacos y la iatrogenia se refiere a la posibilidad de que un solo medicamento puede provocar una consecuencia. Por lo tanto, aquí la importancia es estar atento, estar alerta, que cualquier medicamento en una persona mayor puede producir efectos adversos y que esto va a ser más posible, es probablemente más frecuente, cuando se consume más de 3 o 4 o más medicamentos al día. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que las personas mayores por lo general consumen muchos medicamentos. Entonces, cada uno de estos medicamentos por sí solo es capaz de producir una alteración
y más aún cuando se van mezclando con otro tipo de fármacos, se van produciendo también otra alteración. Y esto hay que considerar que también se incluye acá los medicamentos de origen natural, es decir, no hay que caer a veces en el error de pensar que todos estos medicamentos de origen natural no provocan efectos secundarios, porque la verdad es que sí los provocan. Es decir, aquí también incluyen a los medicamentos de origen natural. Bueno, y con mayor razón, ¿no es cierto?, hay que tener mucha precaución cuando estos medicamentos son autoindicados. Es frecuente a veces que las personas mayores le hacen caso, ¿no es cierto?, a la compañera pieza, al vecino, a los otros familiares y consumen medicamentos por su cuenta. Y a veces estos van provocando efectos secundarios de los cuales, ¿no es cierto?, tenemos que estar muy atentos. Lo siguiente, los trastornos de la deglución. Este es un síndrome geriátrico que yo le llamo nuevo, entre comillas, porque no es una cosa que haya aparecido ahora, siempre ha estado, pero me refiero a nuevo porque cada día se le está dando más importancia, y esto porque, ¿no es cierto?, una de las causas más frecuentes de los trastornos de la deglución son las consecuencias que se producen, ¿no es cierto?, secundarias a un accidente cerebrovascular, que desgraciadamente cada día, ¿no es cierto?, en nuestro país van en aumento. ¿Por qué? Porque los accidentes cardiovasculares son fundamentalmente, ¿no es cierto?, secundarios a 2 o 3 situaciones que son muy frecuentes en las personas mayores, como son la hipertensión, la diabetes, ¿no es cierto?, y el colesterol alto. Bueno, estas 3 enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, predisponen a las personas mayores a tener mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares, y una de las complicaciones más frecuentes, aparte de las secuelas que puede dejar en la marcha, en el equilibrio, ¿no es cierto?, la falta de fuerza en alguna parte del cuerpo, están los trastornos de la deglución, que es simplemente la dificultad que pueden tener estas personas mayores para deglutir, para tragar tanto líquidos como sólidos. Y como decíamos, muchas veces es una consecuencia de otras enfermedades que son muy frecuentes en las personas mayores, como son los accidentes vasculares, decíamos, cerebrovasculares, y también, ¿no es cierto?, también en el Parkinson, que también se da mucho en las personas mayores, y en las demencias, sobre todo en las demencias tipo Alzheimer. Por lo tanto, hay que estar muy atentos porque a veces se presentan de una manera no tan importante. Son personas que generalmente cuando están tomando líquido, una sopa, como que tosen un poquito, ¿no es cierto?, y uno se queda tranquilo, se atoran, ¿no es cierto?, pero muchas veces estas pequeñas cantidades, estas gotitas a veces de alimento que la persona, ¿no es cierto?, no traga bien y aspiran porque se va, ¿no es cierto?, al aparato respiratorio, se va a la parte alta de la tráquea, pueden provocar neumonía, y esto hay que sospecharlo justamente en aquellas personas que han tenido muchas neumonias, ¿no es cierto?, y que llama la atención porque hacen 1 o 2 o 3 neumonias en el año, y fundamentalmente a veces son porque han tenido esta microaspiración de alimentos que al momento de tragar, ¿no es cierto?, microaspiran, ¿no es cierto?, y pasa contenido alimentario a las vías respiratorias. Esto es un síndrome que hay que tener mucho cuidado y que hay que detectarlo porque se puede manejar, ¿no es cierto?, con educación a través de un fonoaudiólogo, ¿no es cierto?, que nos va a enseñar a cómo se debe alimentar una persona mayor que tiene estas dificultades, ¿no es cierto?, para tragar. Y cuando decíamos que todas estas causas son neurológicas, es decir, secundarias a un accidente vascular, a un Parkinson, a una demencia, esas son las causas centrales, ¿no es cierto?, o neurológicas. Pero también pueden haber causas esofágicas, es decir, del mismo aparato digestivo, sobre todo en el esófago, que puede estar provocando esta dificultad para tragar. Por eso es importante que se evalúe por médico para poder detectar si es una falla central y que se puede rehabilitar, o bien es una falla esofágica y que a veces requieren ya un manejo mucho más especializado. La que viene. Y por último tenemos los trastornos de la nutrición. En los trastornos de la nutrición, aquí nos estamos refiriendo a 2 situaciones, tanto las alteraciones por exceso que llamamos nosotros, es decir, ya sea por un sobrepeso o bien por una obesidad.
pero también están los trastornos de la nutrición por déficit, es decir, cuando hay un bajo peso o derechamente una desnutrición. Bueno, aquí las consecuencias pueden ser múltiples, enfermedades, uso de muchos medicamentos que bajan el apetito, o puede ser, ¿no es cierto?, un síndrome oculto, neoplásico, tumoral, o cáncer, que llamamos, ¿no es cierto?, de manera muy peyorativa, ¿no es cierto?, un cáncer, y puede estar provocando una baja de peso. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la rutina de pesar mensualmente al menos a nuestras personas mayores. A mí me ha tocado, en lo personal, visitar muchas residencias de larga estadía, pacientes que están ahí, que me piden ir a visitarlos, y me llama poderosamente la atención cómo muchas de ellas simplemente no tienen ni siquiera una pesa. Uno pregunta, ¿y cuánto pesa esta persona? Y no saben. Entonces, es muy importante que tengamos el hábito de pesar, ¿no es cierto?, al menos mensualmente a nuestras personas mayores para justamente ir viendo, ¿no es cierto?, los cambios que pueden estar ocurriendo en la parte nutricional. Bueno, cuando estas fallas en el peso, sobre todo aquellas que son por déficit, es decir, por bajo peso, cuando estas son de rápida instalación, o sea, en pocos meses una persona mayor va perdiendo un cierto kilo, esto es a veces una urgencia, entre comillas, médica, y requiere rápidamente una evaluación por nutricionista o por médico. Sobre todo cuando bajan más de 5 kilos en los últimos 6 meses, ¿no es cierto?, se considera ya una cantidad importante para ser ya rápidamente revisados por, ¿no es cierto?, un especialista. Por lo tanto, el hábito de tomar el peso es muy importante. ¿A qué viene? Bueno, el otro síndrome geriátrico es el dismovilismo o inmovilismo, es decir, una dificultad en el movimiento que puede ser una dificultad leve o moderada, y ahí hablamos de dismovilismo, o derechamente, ¿no es cierto?, una postración, es decir, la persona no se mueve, y ahí estamos frente ya a un inmovilismo, ¿no es cierto?, más severo y por lo tanto más grave. De hecho, se dice que cuando el inmovilismo se produce en poco tiempo, ¿no es cierto?, tiene mayor mortalidad, ¿no es cierto?, en el corto plazo, a los 3 meses incluso. Bueno, este síndrome de inmovilismo tiene tanta importancia quizás como el trastorno de la marcha y de caída. De hecho, la mayoría de las veces, no sé si la mayoría, pero muy frecuentemente, se dan los 3 síndromes juntos, es decir, una dificultad en el movimiento, de inmovilismo, produce un trastorno de la marcha, y el trastorno de la marcha produce caídas. Y cuando se produce la caída, decíamos, las personas mayores dejan de caminar por temor a caerse, y al dejar de caminar se produce nuevamente inmovilismo y se puede producir otra vez un círculo vicioso. Y decíamos en la primera clase que hicimos de este ciclo, cuando hablamos de la importancia del ejercicio, ¿se acuerdan? Y del movimiento, de la actividad física, eso apuntaba justamente a una manera para prevenir este síndrome, que es el síndrome de inmovilismo. A continuación, ustedes van a ver que hay una serie de diapositivas, ¿no?, que yo se las voy a dejar para que ustedes la lean, porque tengo entendido que estas presentaciones se las dejan a ustedes, para que ustedes la lean, pues ahí van a leer con detalle las causas de inmovilismo, la que viene, la siguiente. Bueno, como decíamos, es una causa de frecuente postración, tiene causas, ¿no es cierto?, que pueden ser musculoesqueléticas, o sea, cualquier alteración del esqueleto, el aparato muscular, pero también tiene que ver muchas veces con un problema del ánimo, de la voluntad, ¿no?, o muchas veces psicosocial, o sea, simplemente se les aísla a las personas mayores, se los deja sentaditos, no se les estimula y ellos van cayendo paulatinamente en un inmovilismo. La que viene, como decíamos, tiene una multiplicidad de causas que pueden ser causas del aparato locomotor, como son las artrosis, la artritis, ¿no es cierto?, las deformaciones, los temas podológicos que decíamos en el pie, la que viene. Pueden tener causas neurológicas, como el accidente vascular, el Parkinson, el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. No solamente es una pérdida de la memoria, eso se da en las etapas más iniciales de la enfermedad, pero desafortunadamente a medida que pasan los años se van agregando alteraciones neurológicas en el Alzheimer, y entre ellas, ¿no es cierto?, un parkinsonismo que llamamos, y, ¿no es cierto?, alteraciones de la marcha. La que viene.
enfermedades mentales, psíquicas, una depresión, una simple depresión, ¿no es cierto?, hace que la persona pierda interés, se desanima, no quieren caminar, ¿no es cierto?, una caída frecuente, ¿no es cierto?, personas que ya se han caído, entonces no quieren caminar más porque tienen miedo a caerse, y eso es lo que se llama, como decíamos, el síndrome de poscaída, ¿no es cierto?, una demencia, que tampoco caminan porque tienen miedo a caer, desconocen el medio ambiente, no saben dónde están, y se van inmovilizando. La que viene. Bueno, causas sensoriales, dijimos, la falla de la visión, fundamentalmente los mareos o vértigos. Muchas personas mayores es frecuente que sufran de vértigos posicionales, que llamamos, que cuando se ponen de pie, sobre todo cuando se paran de manera brusca, tienden a marearse y por lo tanto tienen miedo y permanecen sentados gran parte del día. Cualquier trastorno de la marcha, la que viene, fallas cardiovasculares, es decir, una insuficiencia cardíaca, una dificultad para trasladarse porque produce ahogo, cansancio, una hipotensión ortostática que es muy frecuente en las personas mayores, que son esas personas que cuando se ponen de pie la presión arterial les cae fácilmente 10-20 milímetros en pocos minutos. De aquí que es importante, aprovechando que estamos hablando de esto, la importancia de que cuando nosotros controlemos la presión arterial a nuestras personas mayores en la residencia, también lo hagamos de pie. Es decir, la presión arterial se toma acostado también, sentado la mayoría de las veces, pero también tomárselas de pie, porque es la única manera de saber si esa persona, al ponerse de pie, la presión baja y estamos entonces frente a lo mejor a una hipotensión ortostática y que produce mareo, miedo y dejan de caminar. La que viene. Bueno, enfermedades pulmonares que van provocando una restricción ventilatoria, ¿no es cierto?, como la fibrosis pulmonar, el EPOC, sobre todo por cigarrillo, las personas asmáticas, las personas que han sufrido embolías pulmonares, ¿no? Y ahora, bueno, ahora que estamos en pandemia, con esta enfermedad terrible, ¿no es cierto?, que es el COVID-19, ya sabemos ya que una de las consecuencias más, una de las secuelas más bien más frecuentes de esta enfermedad en las personas mayores es una restricción ventilatoria que puede durar mucho tiempo. Y eso hace entonces que van a tener dificultad para caminar y también para movilizarse. La que viene. Bueno, aquí es importante que hay ciertas situaciones metabólicas o hormonales, por ejemplo, la diabetes, cuando está, ¿no es cierto?, la persona cursando con una hipoglicemia, o sea, una caída brusca del azúcar, también tienen debilidad generalizada, un síndrome de fatiga, y hacen que no caminen. Pero también la diabetes puede producir una neuropatía diabética, es decir, son, ¿no es cierto?, alteraciones que se van produciendo en las fibras nerviosas, donde la persona mayor sufre, aparte de los dolores neuropáticos, de estas clavadas, estas sensaciones de hormigueo, ¿no es cierto?, pero también va perdiendo fuerza porque estos nervios ya no son capaces de llevar, ¿no es cierto?, una buena conducción muscular para que se produzca la contractura muscular. Entonces la diabetes también es una de las causas muy frecuentes, ¿no es cierto?, de trastorno de marcha y a través de este trastorno de la marcha de un inmovilismo. También las personas hipotiroideas, decíamos, que son muy frecuentes de darse en las personas mayores, sobre todo mujeres, que es un déficit de la hormona tiroidea, ¿sí? Y eso también, ¿no es cierto?, hacen un desánimo, falta de fuerza, falta de habilidad, ¿no? Y los trastornos electrolíticos, entre ellos tenemos, por ejemplo, la caída del sodio, y eso se da mucho, esta caída del sodio, en aquellas personas que usan diuréticos, ¿no? Por eso es muy importante que las personas mayores que toman diuréticos, ¿no es cierto?, furosemida, hidroclorotiazida, bueno, cualquier diurético, es muy importante que cada cierto tiempo nosotros controlemos, sobre todo, ¿no es cierto?, ya estoy hablando del equipo de salud, controlemos los electrolitos plasmáticos, medamos el sodio, medamos el potasio, porque muchas veces la caída del sodio puede provocar lesiones, alteraciones mentales, incluso y también un estado permanente de fatiga, ¿no? Y también las anemias, ¿no? Esto ya es algo, ¿no es cierto?, muy conocido por el público en general, de que las anemias debilitan, ¿no es cierto?, y hacen que las personas mayores tengan dificultad para movilizar. La que viene. Bueno, tenemos factores ambientales, así como las caídas, que hacen que la persona mayor, ¿no es cierto?, se sienta insegura para caminar y prefieren estar todo el día sentado o a veces acostado. Es decir, cuando tenemos ambientes con poca iluminación, con pocas
o con muchas barreras, ¿no es cierto? Muchos obstáculos, mesas mal puestas, barandas que no están, alfombras sueltas, bueno, cualquiera de esas situaciones ambientales, o a veces la falta de ayudas técnicas, porque aquí se puede dar, ¿no es cierto? Si bien es cierto que es frecuente que las personas mayores por lo general rechazan, no les gusta andar con burritos, como se llaman, no les gusta andar con andadores, no les gusta andar con bastones, pero también muchas veces ellos necesitan y piden, ¿no es cierto?, un apoyo, una ayuda técnica para poder caminar. Entonces también a veces la falta de ayudas técnicas hace que las personas mayores tiendan a, ¿no es cierto?, permanecer inmóviles o gran parte del día. ¿La que viene? Bueno, y muchas veces se da, ¿no es cierto?, una suma de todos estos factores. Pueden ser factores ambientales, farmacológicos, enfermedades, etcétera, etcétera. La que viene. Bueno, el inmovilismo, entonces, al final de cuentas, si no se resuelve a tiempo, va a provocar una gran fragilidad y finalmente puede producir, ¿no es cierto?, una postración definitiva y con todas las consecuencias fatales que significa un estado de postración. La que viene. Bueno, las complicaciones más importantes, bueno, son, ¿no es cierto?, una persona que deja de moverse, va perdiendo masa muscular, se va produciendo una osteoporosis, en el caso del hueso, va perdiendo masa ósea, o una sarcopenia, cuando pierde masa muscular, ¿no es cierto?, se producen estas contracturas, ¿no es cierto?, las articulaciones se van haciendo más rígidas, y por lo tanto tiene mayor dificultad todavía para caminar después, un síndrome a veces de dolor de espalda, están siempre quejándose que les duele la espalda, la que viene, eh, puede producir, ¿no es cierto?, un desacondicionamiento que llamamos nosotros cardiovascular, es decir, las personas tienden a tener alteraciones para manejar la presión arterial, ¿no es cierto?, hacen embolías por falta de movimiento, frecuente que hagan émbolos, sobre todo trombosis venosa, ¿no? Eso es muy importante, es quizá una de las complicaciones más críticas que puede tener una persona que pasa muchas horas sin movimiento, sin caminar, es que hagan embolías, sobre todo, ¿no es cierto?, en el territorio venoso, ¿no?, que se llaman habitualmente, que se les conoce como trombosis venosas profundas. Eso es muy importante. La que viene, bueno, se va produciendo, ¿no es cierto?, muchas veces una falta de coordinación en el movimiento por falta de ejercicio, ¿no es cierto?, se van desacondicionando, se van perdiendo, ¿no es cierto?, van perdiendo la orientación porque hay poca participación social, no participan ni siquiera en el comedor de la casa, prefieren estar todo el día en su pieza, en un rincón, se van desorientando, se van haciendo más confusos, se van deprimiendo más y producen, ¿no es cierto?, también trastornos del sueño, porque como están en reposo permanente, cuando llega la hora de dormir en la noche tienen dificultad para conciliar el sueño. ¿A qué viene? Bueno, se produce atrofia en general en todos los sistemas respiratorios, atrofia muscular, ¿no es cierto? Dificultad en el movimiento ventilatorio, es decir, tienden a acumular secreciones bronquiales, ¿no es cierto? Y eso también hace que tenga mayor riesgo de aspiración. La que viene. Bueno, en el aparato digestivo se hacen más estíticos, se hacen más constipados. La que viene. En el sistema urinario, ¿no es cierto?, hacen más frecuentes infecciones urinarias por retención en la vejiga, ¿no es cierto? Hacen más cálculos renales, ¿no es cierto? La que viene. Es decir, para que vean ustedes, a una serie de consecuencias psicológicas, depresión, dijimos, se va produciendo mayor ansiedad, miedo, la que viene. Bueno, y aquí finalmente quiero mostrarles, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos las cascadas catastróficas. Cuando decíamos entonces en un principio de que los síndromes geriátricos discapacitan, pueden llevar a la dependencia, pueden producir, ¿no es cierto?, un evento fatal, lo hacen a través de una cascada que llamamos catastrófica y que aquí tenemos como ejemplo alguno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es la cascada catastrófica del inmovilismo? Bueno, la persona que está inmovilizada, con dificultad de movimiento, se hace más frágil, ¿no es cierto? Y hace desuso, ya no usa su aparato osteomuscular, se van atrofiando más, se van desacondicionando los órganos, como dijimos, tanto respiratorios como ventilatorios,
se van postrando y al quedar postrados hacen escara, y al hacer escara hacen infecciones, o por estar todo el día acostados aspiran, ¿no es cierto?, el alimento, finalmente pueden hacer una neumonía severa aspirativa o una sepsis por escara y finalmente pueden fallecer. Es decir, esta escalera, ¿no es cierto?, esta escalera que va produciendo una consecuencia detrás de la otra, es lo que nosotros llamamos una cascada catastrófica. La que viene, la inestabilidad o trastorno de la marcha también tiene su cascada, ¿no es cierto?, porque la persona va dejando de caminar, porque tiene miedo o le da vergüenza, ¿no es cierto? Perdón, estamos hablando de la incontinencia urinaria. La persona siente vergüenza, ¿no es cierto?, deja de caminar porque sabe que si no hay un baño cerca no alcanza a llegar, entonces se van aislando, se van deprimiendo, se van desacondicionando, ¿no es cierto?, van haciendo más caídas porque se ha producido un desacondicionamiento por falta de movimiento, van perdiendo equilibrio, fuerza, se caen más, y como se caen, se pueden caer con una fractura como consecuencia inmediata, y esta fractura puede provocar, ¿no es cierto?, una complicación quirúrgica y pueden fallecer. O sea, esto es como una secuela, ¿no es cierto?, una cascada catastrófica, y que de manera, ¿no es cierto?, indirecta pueden llevar, ¿no es cierto?, a un desenlace fatal. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo una incontinencia urinaria va a provocar la muerte? No, no la provoca directamente, pero sí la provoca a través de una serie de consecuencias que van apareciendo en el tiempo hasta llegar finalmente a un desenlace fatal, ¿no? Y a eso le llamamos cascada catastrófica, y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la incontinencia. La que viene. También hay una cascada por los trastornos cognitivos, por las fallas de memoria. La persona con una falla de memoria, ¿no es cierto?, se va deprimiendo, se va despersonalizando, o sea, no participa, ¿no es cierto?, se va haciendo más dependiente. Al hacerse más dependiente va provocando mayor estrés del cuidador, el cuidador se agota, el cuidador se cansa, y la persona mayor entonces la vamos dejando aislada, la vamos dejando desmovilizada, la vamos dejando postrada, y finalmente se producen todas las consecuencias de la postración, es decir, escara, mayores infecciones, y finalmente pueden provocar, ¿no es cierto?, un fallecimiento. La otra cascada catastrófica, la depresión, ¿no es cierto? La depresión también produce una despersonalización, se produce una dependencia, ¿no es cierto? La persona se va aislando, puede provocar una demencia, en este caso nosotros llamamos una demencia asociada a depresión, pero también puede facilitar la aparición de una demencia irreversible, también se va produciendo estrés del cuidador, ¿no es cierto? Se van aislando, se van postrando y finalmente pueden terminar en un fallecimiento. Dejan de comer. La que viene. Bueno, creo que no hay más. La polifarmacia, ¿no? O sea, el uso de varios fármacos pueden provocar muchos efectos secundarios a los mismos fármacos, y ahí se produce directamente un daño, puede haber un daño hepático, un daño renal, producto de los fármacos, consecuencias cardíacas, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, que estamos cada día usando más, por ejemplo, los neurolépticos que llamamos la quetapina, la risperidona, todos estos tranquilizantes mayores, que se usan mucho en la residencia de larga estadía para tranquilizar a personas mayores, sobre todo cuando están con demencia. Bueno, todos esos fármacos tranquilizantes mayores pueden producir consecuencias muy directas sobre la parte cardíaca, pueden producir arritmia. Bueno, y cuando hay una arritmia, por ejemplo, el médico tiende a usar otro medicamento para poder frenar la arritmia, entonces se van produciendo mayores usos de fármacos para poder, ¿no es cierto?, contrarrestar el efecto de los otros fármacos, y ahí se produce una bola de nieve, y al final se produce, ¿no es cierto?, una falla multiorgánica y muerte, ¿no es cierto?, por uso inapropiado de fármacos. Por eso que es muy importante que esto, ¿no es cierto?, una persona mayor que consuma más de 2 o 3 fármacos, siempre estemos atentos a sus síntomas, y cualquier síntoma raro, avisar, ¿no es cierto?, al personal de salud, a la enfermera, al médico, al policlínico, porque puede ser consecuencia del uso de los fármacos, sobre todo cuando estos son nuevos, recién indicados. Creo que esta es la última, la que viene. Bueno, finalmente una reflexión, ¿no es cierto? En el año 1976, o sea, imagínense, hace más de 50 años, casi 50 años, Bernard Isaac, que fue un geriatra, el padre de la geriatría inglesa, uno de los primeros geriatras en el mundo, él en una clase que hizo, ¿no es cierto?, en Escocia, en el Reino Unido, dijo en una de sus grandes
sus grandes exponencias que hacía a principios de año, ¿no es cierto?, con sus becados de geriatría, él siempre decía, la geriatría, ¿no es cierto?, es extremadamente simple, por muy ambicioso que pueda ser su objetivo, pero la geriatría es extremadamente simple, porque lo que busca la geriatría es simplemente que todos incorporen conceptos y actitudes adecuadas en el cuidado de las personas mayores, incluidos sus cuidadores. Entonces, por eso que para mí es muy importante, ¿no es cierto?, y agradezco la oportunidad que nos dan de poder acercarnos a la colega y poder capacitar, porque aquí tenemos que ser capaces de geriatrizar. Geriatrizar significa entregar conceptos básicos, pero que son tremendamente importantes a todas las personas que de una u otra manera están relacionadas con el cuidado de las personas mayores. A continuación, Carla, ¿no es cierto?, nos va entonces a aportar también, ¿no es cierto?, algunos conceptos importantes. Sí, bueno, muchas gracias, muy completo, ¿ya? Y es importante identificar quizás que hay algunas cosas que como cuidadores vamos a poder prevenir y otras no, ¿ya? Y en el fondo aquí recordar un poco lo que habíamos hablado en la primera clase, o sea, todo lo que nosotros podemos hacer por la persona mayor para evitar estos grandes síndromes geriátricos que se van en el fondo desarrollando de a poco. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos una actitud un poco sobreprotectora frente a la persona mayor, y más que beneficiarlos, los perjudicamos, ¿ya? Pero muchas veces es de manera inconsciente, ¿ya? Por lo tanto, acá lo importante es que de acuerdo a su nivel de dependencia, de funcionalidad, el residente puede realizar todas las actividades que él puede, ¿ya? No importa que lo haga más lento, que se demore el doble o el triple que nos podamos demorar nosotros quizás, pero lo importante es que lo haga. Esto favorece y ayuda a su independencia y a evitar los síndromes que ya hemos visto. ¿Ya? Que pensemos siempre, nunca hacer por ellos, ¿ya? Solo en caso que ellos no pueden. Entonces el mensaje es acompañarlos, identificar cuándo ellos lo pueden seguir haciendo y acompañarlos en ese proceso. Pero no hacerlo, porque de esa manera vamos a favorecer que a poquitito se vayan desarrollando estos síndromes. Recordar que también existen las rutinas de ejercicios multimodales, que acá es importante que lo hagamos siempre con una evaluación por un profesional previamente, ¿ya? Y recordarnos más que los ejercicios multimodales eran aquellos que combinaban ciertas formas de ejercicio. Primero estaban los que potenciaban la fuerza muscular, después los que iban con la resistencia, luego los del equilibrio, y para terminar con los que van a favorecer la flexibilidad. Recordar también que había muchos tipos de estos tipos de ejercicios para cada una de las personas, ya con riesgo de caída, sin riesgo de caída, con mayor dependencia, con menor dependencia, hay uno para cada nivel, ya por eso es importante una evaluación previa. Importante también que la persona mayor en la residencia y en el domicilio tenga una rutina diaria, ya que le permita en el fondo levantarse todos los días, colaborar en su higiene personal si es que puede de manera autónoma, y aquellas personas que son un poquitito más independientes, ojalá que también puedan colaborar en el cuidado de los otros. Bueno, sabemos que ahora en esta situación particular en que estamos todos con distanciamiento físico no es lo más apropiado, pero en otras, cuando ya se acabe esto, ojalá que también puedan poder realizar ese tipo de intervenciones. Estimular siempre la marcha y el desplazamiento, y en aquellos residentes que tengan riesgo de caída, que siempre sea acompañado, pero que se estimule, aunque sea que se levante de la silla a la cama, o distancias, aunque sea cortas, igual lo van a favorecer. También otras estrategias es la música y ojalá con ritmos que sean para ellos significativos, que pueda estimular también, que se puedan mover al ritmo de la música, y esto también va a favorecer la liberación de endorfinas, que para ellos les va a significar mayor felicidad y obviamente siempre va a ser muy bueno la satisfacción para ellos. Con eso quería terminar, Bárbara y doctor y Jimena. Gracias, Carla. Bueno. Gracias. Aquí, gracias a los dos expositores. Queríamos hacer algunas preguntas que nos hicieron doctor y Carla en el chat, ¿ya? Okay. Por ejemplo, Fidi nos pregunta, ¿cómo se pesquisa la falta de demencia por vitamina B12? O sea, todas las demencias, o sea, un trastorno cognitivo, o sea, de la memoria, el lenguaje, la orientación, en fin, y que tenemos, hay escalas, escalas básicas,
que nos permiten sospechar, ¿no? Sospechar. No hay ninguna escala que haga el diagnóstico de demencia, eso es muy importante, porque cuando aplicamos, ¿no es cierto?, el Mini-Mental, que muchos de ustedes ya lo conocen, cualquiera de esas escalas, uno dice demencia. No, probable demencia, las escalas orientan. Bueno, si uno sospecha, ¿no es cierto?, un deterioro cognitivo, ¿no es cierto?, aplicamos un protocolo que llamamos, que se hace en todo el mundo más o menos de la misma manera. Ese protocolo consta de 3 partes. Uno, buscar siempre las causas que se pueden prevenir y que se pueden mejorar, ¿no? Un hemograma. Hoy día afortunadamente podemos medir la vitamina B12, el ministerio ya a través del FONASA hace ya harto tiempo, que podemos medir vitamina B12 en la sangre y otras vitaminas como la vitamina D. Bueno, buscamos anemia, buscamos falla renal, buscamos falla tiroidea, todo eso se puede pedir a través de un examen de sangre y con eso, ¿no es cierto?, el médico, el equipo de salud, la enfermera se va dando cuenta, ¿no es cierto?, que aquí probablemente hay un déficit y sobre todo cuando medimos directamente la vitamina B12, entonces hay un déficit de vitamina B12 y muchas veces con la suplementación vemos que la persona va recuperando, ¿no es cierto?, su memoria. Es decir, en todas las demencias que uno sospeche, cualquier persona que consulta por una demencia o se sospecha, nosotros pedimos esos exámenes y primero vamos corrigiendo todos esos factores, vamos corrigiendo la falta de vitamina B12, vamos corrigiendo la anemia, vamos estabilizando el riñón, etcétera, etcétera. Y después volvemos a evaluar. Y volvemos a evaluar y nuevamente aparece una demencia, o sea, siguen los síntomas, entonces pensamos ya en una causa central, ¿no es cierto? Y ahí el protocolo dice que hay que seguir con otros exámenes, ¿no es cierto?, neurológico, un escáner, una resonancia, etc. Perfecto, doctor, muchas gracias. También nos preguntan sobre, al referirse a la polifarmacia, ¿de cuántos medicamentos hablamos como mínimo? Que Sí, están diciendo que trabajan en el APS y que generalmente los adultos mayores llevan más de 10 medicamentos, son los que usan. Es terrible, exactamente. Bueno, como decíamos en la presentación, algunos autores hablan que basta con 3 medicamentos al día, ahí habitualmente se habla también más de 5. Pero yo dije que aquí, más que saber si son 3, si son 4, son 5, hay que tener el concepto que a veces basta un solo fármaco, uno solo, para provocar efectos secundarios. Entonces, aquí el mensaje es que hay que tener mucho cuidado con cualquier medicamento y sobre todo si son más de uno, 2, 3, 4. Perfecto, como con la interacción de los medicamentos. Exactamente. También nos preguntan sobre el trastorno de la deglución por causas de Alzheimer. ¿Las personas literalmente se olvidan de deglutir y de tragar? Sí, entre comillas van olvidando el hábito, pero también hay que recordar que el Alzheimer, ¿no es cierto?, no es una enfermedad solamente de la memoria, ¿no? Es un aspecto etéreo, una falla en la memoria. El Alzheimer es una falla neurológica, se produce una atrofia cortical, se va, ¿no es cierto?, produciendo una profundización, ¿no es cierto?, en la pérdida cognitiva, entonces se van perdiendo reflejos también, se va produciendo incluso un parkinsonismo, que son síntomas parecidos al Parkinson, pero que no es Parkinson, por eso hablamos de parkinsonismo. Se va produciendo rigidez, trastorno del equilibrio, ¿no es cierto? Y entre ellos se va perdiendo también el reflejo de la deglución. Entonces, más que olvidarse de comer, se produce directamente una falla, ¿no es cierto?, neurológica en el reflejo de la deglución. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el fondo de Paola, que nos preguntan si, ¿qué pasa en el fondo cuando hay que suplementar leches u otro alimento en el fondo? ¿Es necesario que sea un médico el que evalúe al adulto mayor? ¿Para suplementar leche? Para suplementar leche u otro suplemento alimenticio. Bueno, idealmente al menos tener una evaluación nutricional. Una nutricionista, ¿no es cierto?, una experta, primero que nada va a hacer el diagnóstico que realmente estamos frente a una falla nutricional. Y después de eso, ¿no es cierto?, la misma nutricionista o enfermera incluso nos puede decir, bueno, aquí hay que evaluar por un médico porque, sobre todo cuando hay una consecuencia, y ahí decíamos recién que una persona mayor que está perdiendo rápidamente kilos de peso, más de 5 kilos en 6 meses, es ya un indicador de que tiene que ser visto por un médico, porque hay que buscar una causa secundaria, o sea, no porque sea solamente necesario suplementar un alimento, porque estamos frente a una enfermedad, ¿no es cierto?, de consumo, un cáncer, ¿no es cierto?, por ejemplo, aunque estemos dándole alimentos suplementarios, la persona va a seguir desnutriéndose. Entonces, por eso es importante que sea evaluado por un profesional. Ya. Nos preguntan también por los efectos secundarios de la sopiglona en adultos mayores. Sí.
Bueno, la sobriclona, como todos los hipnóticos, va a tener efectos secundarios. No hay que olvidarse que la sobriclona, entre comillas, tiene, ¿no es cierto?, los mismos efectos secundarios de las benzodiazepinas. De hecho, pertenece a la familia de las benzodiazepinas. Es, entre comillas, una benzodiazepina especializada en el sueño, pero tiene todos los efectos secundarios de las benzodiazepinas. Puede producir, ¿no es cierto?, el acostumbramiento, como llama la gente, dependencia, mareos, ¿no es cierto? Puede incluso aumentar a veces el deterioro cognitivo cuando se usan por mucho tiempo, puede producir caída. Hay que tener cuidado con los hipnóticos porque, claro, muchas veces la familia nos pide que le demos algo para dormir, porque no duermen toda la noche. Pero hay que entender que a veces estos hipnóticos no son lo suficientemente potentes como no buscan tampoco producir un sueño profundo. O sea, que la persona mayor en la noche tiene que ir al baño, se va a levantar, y se va a levantar con reflejos, ¿no es cierto?, más disminuidos, producto de la sobriclona, y se pueden caer. Por eso es que es muy importante que cuando las personas mayores empiezan a consumir estos medicamentos hipnóticos, cualquiera sea, tengan una vigilancia por algún familiar o algún cuidador, porque se pueden levantar en la noche y pueden tener más caídas. Una de las consecuencias es justamente mayor caída. Incontinencia también, nosotros pierden el reflejo de la micción, hacen más incontinencia urinaria, o sea, tienen sus precauciones. Lamentablemente muchas veces tenemos que darla porque uno tiene que evaluar la calidad de vida, y si esa persona mayor en realidad no duerme toda la noche y no deja dormir a los cuidadores, bueno, tenemos que darle los hipnóticos, pero con todas las precauciones que acabamos de decir. En el mismo contexto preguntan acá, un poco distinto medicamento, pero un poco en base a lo mismo. Personas que tienen artritis o artrosis, que reciben en el fondo medicamentos paracetamol básicamente en dosis altas. ¿Qué hacer en ese caso, dicen acá? Porque están recibiendo, dice, 8 a 10 comprimidos de paracetamol al día. No sé si tanta como 10, porque el protocolo habla de 1 gramo cada 8, o sea, máximo serían 6 de 500 miligramos. ¿Ah? Ustedes saben que ahora hay paracetamol de 1 gramo. O sea, en ese caso serían 3, pero 10 no. Bueno, en todo caso, independiente de la cantidad, claro, el paracetamol tiene este fantasma, entre comillas, ¿no es cierto?, del daño hepático. Sí, es cierto, puede producir una lesión hepática. Afortunadamente para nosotros es muy poco frecuente, porque si no, la verdad es que estaríamos a manos atadas, porque el tema de la artrosis, más del 30-40% de las personas mayores tienen artrosis, y con dolor. Y tenemos que dar algo para el dolor, no podemos dejarla que sufran de dolor crónico. Y el protocolo internacional dice incluso que todas las artrosis empieza con una analgesia base, ¿no es cierto?, de poca intensidad, como es el paracetamol, y que después se van agregando, ¿no es cierto?, se va escalando, ¿no? Se van agregando otros analgésicos más potentes, pero se parte con el paracetamol, que entre paréntesis es más inocuo que cualquier antiinflamatorio. O sea, entre dar cualquier antiinflamatorio, ketoprofeno, ibuprofeno, ketoconazolaco, diclofenaco, todo eso son tremendamente delicados en las personas mayores, pueden producir problemas gástricos, renales, agudos, ¿no es cierto?, hipertensión. Entonces, en esa suma de factores, el paracetamol pasa a ser uno de los más inocuos, pero siempre con esta precaución de vigilar la función hepática, por lo menos cada 6 meses hacer un examen para ir viendo cómo está funcionando el hígado. Eso, recordarles también aquí a la persona que preguntaba que hay otras técnicas que ayudan también a disminuir dolor. El ejercicio, por ejemplo, al liberar endorfinas también mejora en el fondo el dolor, y a veces eso disminuye los requerimientos de medicamentos. Eso es muy importante. La fisioterapia del dolor, ultrasonido, ultratermia también nos puede ayudar mucho. Creo que son las preguntas que tenemos. No sé, Bárbara, si quieres agregar algo. Solamente para finalizar, vamos, creo que tengo un problema de... Ahí sí. Ya, para finalizar nos estaban preguntando, Paula, sobre si teníamos algún material del Hospital Digital sobre el trastorno de la marcha o cómo hacer ejercicios o rutinas para los adultos mayores. Y bueno, en la página de YouTube de Hospital Digital, ya que siempre se los recordamos en todas las capacitaciones que realizamos una capacitación, que bueno, ahí tienen que buscarla, están archivados y están con el nombre, que fue el 10 de junio con estimulación global en los LEAM, y que lo hizo una terapeuta ocupacional, y ella habló de algunos ejercicios, y también se han nombrado en bastantes capacitaciones que hemos hecho una estrategia que se llama Vivi Freire, ya que les puse la página aquí en el chat, que son estrategias más que nada de ejercicios para el adulto mayor, de acuerdo a la dependencia que tengan el adulto mayor. Así
que eso también para que lo puedan revisar y los pueda motivar un poco también a, ya sea las cuidadoras, a motivar o a ejercitar a los adultos mayores. Eso, no sé si Carla también quisieras decirlo para cerrar, algo lo último. ¿O el doctor? No, yo no. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias Jimena, Bárbara, chao Carla. Bueno, y gracias a la gente que nos escucha porque están motivados y esto es un proceso que vamos a tener que mantener en el tiempo, ¿no? Así es. Muchas gracias por el tiempo, por las ganas. Gracias. Que tengan buena tarde. La próxima semana, para ir finalizando el día lunes, vamos a estar con uno de los psicólogos del Ministerio de Salud para hablar el tema sobre las estrategias para comunicar malas noticias a familiares de los residentes con el diagnóstico de COVID, ¿ya? Y también el día miércoles vamos a abordar el tema que salieron altas preguntas hoy día con el químico farmacéutico también de MinSal. Vamos a hablar sobre la polifarmacia, que es un tema bastante amplio y él lo va a poder detallar un poco más en el área ya de la química y farmacia. Así que los invitamos a todos que se puedan conectar la próxima semana para que sigan aprendiendo y nos realicen las preguntas y podamos ir ayudándolos y haciendo feedback. Así que muchas gracias a todos. Adiós. Chao a todos. Gracias. Chao. Chao.